Hola, qué gusto saludarlos a todos. Soy Pamela Sevilla y soy asesora de este reto. He preparado este mini video que se titula Las tres reglas de oro en finanzas, pues porque creo que es un elemento indispensable en cualquier tipo de proyecto, sea innovación social, o sea con fines lucrativos, siempre tiene que estar presente el tema pues de cuál es el fundamento, la base financiera que tiene un proyecto para que éste sea sustentable en el tiempo. Es decir, puede haber muy buenas ideas, excelentes ideas que resuelvan una necesidad social, pero si no tienen una base financiera fuerte, finalmente creo que se quedarán en eso, en buenas ideas y no aterrizarán en proyectos tangibles y sobre todo que perduren en el tiempo, es decir, que sean autosustentables financieramente también, de modo que no se necesite que alguien esté inyectando dinero todo el tiempo, sino que el proyecto en sí mismo pueda irse retroalimentando financieramente y entonces pueda ser exitoso también en este terreno. Para ello preparé este mini video en donde pienso pues ofrecerles algunos temas clave que debemos siempre tomar en cuenta cuando hacemos un proyecto, ¿vale? De cualquier índole, insisto. Bien, les voy a mostrar esta presentación que le titulaba así, Las tres reglas de oro en finanzas. Bueno, lo primero que quiero aquí compartirles es, debemos siempre tener claro este esquema, repito, sea para una empresa sin fines de lucro, una empresa social, o sea, para una empresa con fines lucrativos, estos dos instrumentos, que es el estado de resultados y el balance general, seguramente lo han escuchado por ahí, son indispensables. Si hiciéramos una analogía, eh, estas dos herramientas serían como el tablero, ¿no? De pilotaje de nuestra nave, ¿no? Si estamos conduciendo un avión, necesitamos ciertos indicadores para saber si vamos bien, si vamos siguiendo la ruta, si nos estamos desviando. Entonces, estos dos es ese tablero que necesita ver la persona que gestiona un proyecto en materia financiera para saber si su proyecto está siendo redituable, si es de interés para un público, si va a lograr ser autosustentable en el tiempo financieramente. Entonces, estas son las dos grandes herramientas, estos resultados y balance general. Primero, lo que nos hace o lo que nos dice, lo que nos indica es cuántos ingresos ha tenido la empresa o el proyecto en un periodo y cuáles han sido sus costos y gastos para quedarme al final con un último eslabón que se llama utilidad neta, ¿no? Si la empresa logra eso, si el proyecto logra quedarse con utilidad neta, quiere decir que está generando un beneficio económico, ¿vale? Que repito, no necesariamente tiene que ser para enriquecer a uno de los socios, sino para que el mismo proyecto continúe una vida, ¿de acuerdo? Se permanezca en el tiempo. El otro instrumento que les marco aquí, que es el balance general, ese lo que le permite ver al proyecto es qué tengo, qué poseo, que es lo que se llama activos, y cómo obtuve eso que tengo. Hay dos fuentes para obtener lo que tengo. O pido prestado, que se llama pasivo, o me financio con recursos propios, que se llama capital. Esto es básico en cualquier proyecto, porque un proyecto se construye a través de esto. Activos, ¿qué tengo? ¿Qué tiene el proyecto? Quiero tener un activo fijo, una camioneta, quiero tener algo para vender, quiero tener un huerto, entonces necesito comprar ciertos insumos. Esos son los activos, es lo que el proyecto posee. Pero ¿cómo obtengo eso que tengo? De qué manera lo obtuve? ¿Quién me lo dio? Solamente puedo obtener eso que tengo a través de deuda, pido prestado para comprarlo, o a través de recursos propios, que es capital. Entonces, el balance lo que nos indica es cómo has estado obteniendo todo aquello que tú tienes, ¿vale? Bien, la regla número uno que yo les muestro es cuál es la razón fundamental de ser de un negocio, de un proyecto. La razón fundamental de ser de un negocio es esta, que ese proyecto sea rentable. Es decir, que el capital que se invierte en ese proyecto produzca algo. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, con una fórmula financiera que es realmente muy fácil de calcular, que es el beneficio que obtiene el proyecto entre la inversión que se le ha inyectado. Eso es básico, eso es indispensable y cualquier proyecto de inversión o cualquier proyecto de cualquier índole debe tener
Claro. En este sentido, aquí les muestro un ejemplo de qué es rentabilidad. Imaginemos que hay dos empresas, una A y una B, en donde una gana 150,000 pesos de utilidades, quedamos que es ingresos menos gastos, es lo que me quedo, y la empresa B lo mismo, gana 150,000. Aquí podremos pensar que las dos empresas son igual de rentables porque las dos han ganado la misma utilidad, el mismo beneficio después de un periodo. Pero si lo hablamos en términos de esta fórmula que les comentaba, aquí tendríamos que comparar esos 150,000 contra el capital que le invertí para arrancar ese proyecto. Si para arrancar el proyecto A yo utilicé 1,000,000 de pesos y para arrancar el proyecto B utilicé 1,800,000, entonces puedo hacer esta fórmula de la rentabilidad y decir, para la empresa A gané 150,000, pero le inyecté 1,000,000, es decir, tengo una rentabilidad del 15%, mientras que para la empresa B obtuve 150,000, pero tuve que inyectarle 1,800,000 para arrancar ese proyecto. Esto me deja una rentabilidad del 8%. Evidentemente, la empresa es más rentable porque me hace obtener una tasa de rentabilidad mayor. Esto es indispensable en cualquier proyecto, chicos. Esto lo debemos tener clarísimo para vender el proyecto, para que los demás que van a participar sepan que hay un beneficio de ello, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la rentabilidad mínima entonces que debe recibir alguien que quiera invertir su capital en mi proyecto? A eso se le llama el costo de capital y bueno, la rentabilidad mínima en México, por ejemplo, sería más o menos recibir un 8,5%, que es lo que te da un instrumento que le llamamos CETES, que es libre de riesgo. Esto se puede explicar con más detalle en una asesoría, pero en sí, la regla 1, les pongo aquí, la primera regla es en finanzas, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Esto quiere decir que mientras más riesgoso sea mi proyecto, un inversionista pedirá más tasa de rentabilidad, más pago, ¿vale? La regla 2 en este sentido es el equilibrio financiero. Recuerden que les platiqué del balance. Esto es lo que tengo, los activos, y esto es cómo obtuve lo que tengo. Si se dan cuenta, aquí podemos ver en el primer estado financiero, en el primer balance que les muestro, este sería un proyecto que tiene todos estos activos y que la mayor parte de ellos los ha financiado con deuda. Mientras que el otro ejemplo sería una empresa que tiene los mismos activos, pero la mayor parte de ellos los ha financiado con recursos propios, con inversión de los socios. Esto es indispensable en cualquier proyecto, tener claro esta forma en que financio mi proyecto, ¿vale? En este sentido, la regla 2 yo le llamo equilibrio financiero. Mientras más deuda tenga, la rentabilidad se potencia. Es decir, pedir prestado para financiar los activos no es malo, pero sí es necesario conservar algo que le llamamos liquidez. Entonces, esto también es importantísimo revisar en todos los proyectos. ¿Cómo estoy financiando lo que tengo y qué tanta liquidez o flujo de efectivo tengo? ¿Vale? Esto es indispensable. La tercera regla, cash is king, les pongo aquí, not profit. Es decir, esta es una frase muy, muy común en inglés que dice esto, el cash, la liquidez es el rey, no las utilidades. Yo les decía anteriormente que es bien importante que este proyecto de beneficios económicos, utilidad, algo para que siga alimentando las compras, las ventas, el comprar más activos, el mantener el proyecto sustentable, eso es indispensable. Pero hay que tener una diferencia clara entre qué es utilidad y qué es flujo de efectivo. Son dos cosas en finanzas muy distintas. Todo proyecto de inversión debe tener claridad en estas dos cosas, ¿vale? ¿Cómo vemos esta regla? Bueno, yo les presenté hace rato estos resultados. Ingresos menos costos y gastos me deja una utilidad. Esta utilidad no necesariamente representa cash. No quiere decir que es lo que tengo en mi cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque aquí los ingresos y los costos y gastos pueden reflejar algunos ingresos y algunos costos que todavía no he pagado ni cobrado. Entonces, en este sentido, sí necesitamos ser muy puntuales en distinguir utilidad de flujo de efectivo. Son dos elementos súper indispensables que cualquier proyecto de inversión debe tener claro. Entonces, bueno, con este mini video no pretendo, evidentemente, que conozcan a profundidad la herramienta financiera para valorar un proyecto, pero al menos que puedan tener
puedan descubrir ciertos elementos claves, ¿no? Conceptos o definiciones que son fundamentales cuando apliquemos o cuando pretendamos construir un proyecto de cualquier índole. ¿Cuáles son estos conceptos? Bueno, estado de resultados, balance general, utilidad neta, activos, pasivos, capital, rentabilidad, liquidez, todo esto, al menos estas ocho definiciones que les di aquí, son indispensables. eh, el equipo debe tener claridad en ellas para poder saber qué tan fuerte es su proyecto en materia financiera. Y por supuesto, cuando tiene claridad en ello, puede venderlo a otros, puede explicarle a un tercero por qué es indispensable su proyecto en materia social y sustentable, pero cómo también este proyecto está armado, cómo está estructurado financieramente y es sólido. Si no tenemos claridad en esos conceptos, el proyecto puede ser muy bueno, pero si no es sólido financieramente, muy probablemente termine muriendo a lo largo del tiempo porque no va a haber manera de que obtenga ingresos, beneficios y se mantenga en el tiempo. Les dejo esos conceptos, ojalá les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, por supuesto, estoy siempre pendiente aquí de mi correo, del contacto y puedo ayudarlos con mucho gusto en sus proyectos. Un abrazo a todos. Adiós.